Etruria, 800-450 a.C. En los territorios vecinos a las colonias griegas del sur de Italia vivían los etruscos, gentes de origen misterioso, tal vez procedentes de Anatolia, que en el siglo VIII a.C. invadieron la Toscana y el Lacio. Posteriormente, en el siglo VI, extendieron su dominio por toda la Campania y llegaron hasta el Valle del Po y la isla de Córcega. Su decadencia se inicia cuando en 474 fueron vencidos por los latinos, pueblo hasta entonces sometido a su poder. En sus principios, el arte etrusco continuó la cultura itálica de Villanova. Más tarde, en la primera mitad del siglo VIII, el comercio con Egipto y los puertos asiáticos provocó el desarrollo de un arte orientalizante, pero a mediados de la sexta centuria, antes de nuestra era, la influencia griega se hizo muy notoria y casi exclusiva. La arquitectura etrusca sorprende porque en sus primeras manifestaciones muestra ya una técnica muy perfecta, basada esencialmente en el ladrillo, con el consiguiente empleo de arcos, bóvedas y cúpulas. Constituye un misterio cómo esta técnica propia de Mesopotamia pudo llegar hasta Italia a través de países como Asia Menor, Creta o Grecia, cuya arquitectura latericia acusó siempre una gran pobreza de recursos. Como las ciudades de la cultura de Villanova, las etruscas solían ser cuadradas, con calles formando asimismo cuadrícula. La casa constituía una variante del megarón. La sala principal, o tablinum, se hallaba situada en el fondo del atrio, pieza esta última con su parte central abierta, merced al artificio de 4 vigas cruzadas. A ambos lados del atrio se levantaban los dormitorios. Según los restos encontrados en Conca Satricum y en el santuario de Apolo en Veio, los templos se construían sobre una plataforma muy elevada o podio. Fundamentalmente estaban constituidos por una celda o sala, a menudo subdividida en 3 alcobas destinadas a las divinidades Tinia, Uni y Mermba, precedida por un pórtico cuya superficie equivalía a la mitad del total. Sus columnas eran de orden toscano, similar al dórico, pero sin estrías ni éntasis y con basas. La cubierta, con armadura de madera y a 2 vertientes, daba lugar a un frontón que se adornaba con figuras de barro cocido policromado. En su parte alta, en la cumbrera y en las esquinas había acroteras o elementos escultóricos. La piedra fue utilizada casi exclusivamente para la arquitectura militar y funeraria. De las fortificaciones se conservan restos importantes, como la puerta de Perugia, en piedra, con torre flanqueante. La arquitectura funeraria nos ha dejado numerosos hipogeos que imitan en la roca las formas de las casas. Otros más monumentales constan de una cámara en falsa bóveda o bien dividida en varias salas, bajo grandes túmulos rodeados de losas megalíticas verticales. Construcciones de este tipo podemos contemplarla en la necrópoli de Caere, la actual Cerveteri. La escultura etrusca revela claramente los distintos influjos que experimentó a través de los tiempos. Su campo principal fue el barro cocido, que se policromaba a la manera egipcia, con carnaciones pardo-rojizas para los hombres y blancas para las mujeres. Le seguía en importancia el trabajo de bronce. Esta escultura tiene sin duda su obra maestra en el conjunto de figuras que adornaban el frontón del templo de Apolo en Veio, realizado hacia el año 500 a.C. Su paternidad se atribuye al escultor llamado Vulca, que, según textos antiguos, fue llamado a Roma para decorar el templo de Júpiter en el Capitolio. Conservados sus restos en la Villa Giulia de Roma, tales estatuas representaban la lucha entre Apolo y Hércules en presencia de Mercurio y Diana por la posesión de una corza. La pieza que ha llegado hasta nosotros en mejor estado es la figura de Apolo, de 1,75 metros de altura. Nos muestra al dios solar avanzando con paso decidido sobre el pie derecho, mientras que su rostro expresa la satisfacción casi perfidia de quien se sabe ya vencedor. El ropaje, un quitón y un himatión amarillento con cenefas violetas, aparece plegado sobre el cuerpo para expresar el movimiento y los efectos del viento. El influjo griego se hace muy visible en la concepción formal de esta obra, pero el espíritu etrusco se revela particularmente en la expresión casi feroz de la ira y de la voluntad de luchar.
existe una escultura fúnebre etrusca de gran tamaño consistente en sarcófagos de barro cocido en forma de lechos sobre los cuales descansan las figuras de los difuntos. Generalmente se trata de sepulturas familiares en las que se representaron los dos cónyuges reclinados como si se dispusieran a comer sobre un biselium, los varones desnudos hasta la cintura con puntiagudas barbas, las mujeres con fino quitón y himatión de anchos pliegues. Tanto en el traje como en el peinado aparece una manifiesta intención de imitar a los jonios. La pintura etrusca está representada principalmente por las composiciones murales de las tumbas, que en gran número se han descubierto en los alrededores de Caere, Bulci, Chiusi y Tarquinia, la vieja capital de los etruscos. Con la estatuaria se perciben en esta pintura diversos influjos. El estilo orientalizante, siglos VIII y VII, se hace visible en la escena del joven jinete rodeado de servidores que decora la tumba campana en Veio. La influencia helena a partir del siglo VI aparece patente en varias tumbas de Tarquinia, donde se representan toros, leones, leopardos, vasos y escenas de caza y pesca a imitación de la cerámica melanográfica griega. El estilo eritográfico influye en las pinturas de la tumba de Orco. En la temática de este arte mural destacan las escenas alusivas a la vida cotidiana, en especial el tema del banquete, con acompañamiento de música y danza. En un principio las figuras se trazaban en negro sobre fondo claro y se coloreaban con rojo terroso y amarillo. Posteriormente se utilizaron también el gris, el azul, el verde y el rojo vivo. El grafismo, muy esquemático y rígido en sus comienzos, fue haciéndose más flexible. Los temas pasaron de simbólicos a reales y de reales a expresivos, bien hacia lo terrorífico o hacia lo pintoresco. Europa Hallstattica 900-100 a.C. En el interior del continente, el centro de cultura más importante continuó siendo la cuenca del Danubio, donde los nómadas celtas se convirtieron en sedentarios y sustituyeron en sus enterramientos las urnas por los túmulos. Extendidos por vastas regiones de Europa, los celtas mantuvieron comercio con las civilizaciones del Mediterráneo oriental, de Italia y de Grecia, y entraron en contacto directo con los etruscos y con la colonia griega de Masalia, Marsella. Merced a estas relaciones, introdujeron en su arte elementos muy diversos que adaptaron a su extremado gusto por el decorativismo. En las costas occidentales del Mediterráneo se han encontrado restos de esa cultura, desde Marsella hasta el sur de Cataluña. En esta última región, la necrópolis de Terrassa, del siglo VII a.C., y el campo de urnas de Agullana, entre el 550 y el 500, revelan dos oleadas sucesivas de pueblos halstáticos. La cultura de Hallstatt tuvo su continuación en la llamada de la Ten, que se desarrolló entre el 500 a.C. y los primeros años de nuestra era. En esta época los celtas construyen ya grandes ciudades o centros fortificados, Ópida, con muros reforzados, a base de torres redondas o cuadradas y con calles alineadas. Las casas eran rectangulares, con zócalo de piedra, muro de ladrillo y cubierta de ramajes. Como hemos dicho, en los enterramientos los campos de urnas dejan paso a los túmulos, bajo los cuales los jefes se enterraban con sus carros, joyas, armas y provisiones. La influencia de la cultura mediterránea se hizo cada vez más patente en los pueblos celtas, a través de las colonias griegas y fenicias establecidas en los litorales del mar Latino. Este influjo dio lugar a una escultura pétrea, la de Orlindslinken o la cabeza de Heidelberg, y en Francia como las de Gressant, Reque-Porteus y Alesia, cuyo estilo, influido por el arte griego, muestra un acusado paralelismo con las estatuas etruscas. Sahara, 900 a.C., 100 después de Jesucristo. En la región occidental de África del Norte, especialmente en el Sahara, se encuentran restos de la época de la introducción del caballo como montura. Antes se utilizaba únicamente como animal de tiro, pero hacia el año 500 a.C. empezó a cabalgarse y ello se refleja en las pinturas rupestres de Tassili. Las figuras son de tamaño pequeño y los hombres, que debían ir ya armados con hierro, llevan dardos y escudos y a veces un cuchillo. Este estilo y la cultura que lo produjo perduraron al igual que el de la Ten en Europa hasta el comienzo de nuestra era. Cartago, 950-146 a.C. En el siglo IX a.C., los fenicios fundaron en el norte de África la colonia de Cartago, estratégicamente situada frente a Sicilia. La nueva ciudad, llamada Cart Adach, capital nueva,
creció hasta convertirse en el siglo VII en una gran población rival de Tiro, la capital fenicia. Han quedado pocos restos de la arquitectura cartaginesa, víctima, entre otras cosas, de la sistemática destrucción practicada por los romanos en el año 146 a.C. Se conserva un pequeño hipogeo excavado en la roca, precedido por un patio con un altar y un laberinto para entrar en él, todo ello construido en piedras toscas unidas con barro y recubiertas con cal. Pero si no han llegado hasta nosotros grandes templos, por las miniaturas en barro cocido sabemos que los había de estilo semejante a los egipcios, y con temas murales asimismo egipcios, como el sol alado, símbolo de Amon-Ra, y la serpiente Ureus de la corona faraónica, que sustituían toda posible representación antropomorfa de los dioses, prohibida por la iconoclastia única, pareja a la israelí. De la arquitectura fúnebre se conservan hipogeos con falsas bóvedas de granito, a veces bien aparejados, según la técnica egipcia. En escultura abundan las estelas con relieves alusivos a sacrificios humanos. De técnica poco evolucionada, muestran rasgos estilísticos tomados de Egipto y de Grecia. El Museo del Bardo de Túnez conserva gran cantidad de pequeñas esculturas de medio cuerpo y máscaras en barro cocido policromado, fechables a partir del siglo VI a.C., cuya síntesis estilística recuerda a veces la fuerte energía de la estatuaria etrusca. Los objetos de calidad hallados en las tumbas procedían de la importación, ricas joyas egipcias, figurillas sicilianas o sardas y cerámicas griegas, especialmente de Corinto. Entre Cartago y las culturas saharianas en la zona argelina de Aures se han encontrado restos del arte del estado de Numidia. Destaca entre ellos el gran túmulo pétreo de Medrasem, en forma de cono escalonado y perfecta sillería, levantado en lo alto de un macizo cilíndrico con fuerte cornisa. Su estructura viene a ser intermedia entre las pirámides pétreas de Egipto y los túmulos de tierra de los etruscos. Ibiza Púnica, 652-500 a.C. La escasez de restos cartagineses confiere excepcional valor a los materiales encontrados en Ibiza, isla al parecer deshabitada hasta el año 652 a.C., en que Cartago estableció en ella una colonia. Sometida al dominio cartaginés hasta el año 202 a.C., se alió con Roma al finalizar la Segunda Guerra Púnica, pero en realidad conservó su autonomía hasta que, en el año 70 de nuestra era, Vespasiano le otorgó al rey del Lacio y pasó a ser efectivamente romano. De la arquitectura de su primera época, desde su colonización hasta el 500 a.C., solo quedan restos de la ciudad de Ebusus, en la actual vila de Ibiza, y en el Puig de Envals, a 2 kilómetros de ella. Ruinas de santuarios se conservan en Isla Plana, la Cova Esgueiram, el Puig de Smolensk, Talamanca, Portmany. El templo de Isla Blanca consiste en una sala rectangular de 8,40 metros de largo por 2,10 de ancho, con una columna cilíndrica central de capitel dórico, los muros revocados y provista de una ara en un extremo. Las estatuillas en barro cocido que se han hallado en gran número alrededor de este templo presentan forma acampanada, hecha al torno. Tanto las masculinas como las femeninas aparecen por lo general desnudas, con el sexo pintado, pero algunas llevan lámparas en la cabeza o en los brazos y se adornan con collares y sombreros. Por su analogía con tipos cartagineses podemos fecharlos en el siglo VII a.C., en la primera época de la colonización.